Sean bienvenidos a este curso de sueroterapia que estamos realizando en el día de hoy, en donde nos vamos a enfocar de una manera holística en el conocimiento de la sueroterapia. Vamos a entender además cómo funciona nuestro cuerpo, vamos a entender procesos de desintoxicación o detoxificación. Vamos a entender cómo funciona nuestro cuerpo, nuestro sistema endocrino, a grosso modo. Vamos a entender además cómo funciona nuestro sistema linfático. Vamos a entender cómo son esos procesos de depuración en el cuerpo humano y en realidad entender el por qué enfermamos. Vamos a hacer también un abordaje sobre lo que es el sistema inmunológico. Vamos a conocer la respuesta inmunitaria, mecanismos de acción, de inflamación, de por qué se da la inflamación en el cuerpo y entender entonces por qué nuestro cuerpo reacciona de estas maneras buscando equilibrar la salud. Y vamos a entender que la sueroterapia es un medio adecuado para ayudar al cuerpo en esas funciones de depuración, de desintoxicación, de puesta a punto del correcto funcionamiento del cuerpo. Además entenderemos el tema de la homeostasis, qué es en sí la homeostasis en el cuerpo y cómo cuando esa homeostasis o balance adecuado se ve interrumpido por algún factor interno o externo, entonces la salud humana va a flaquear. Entonces vamos a tener a la sueroterapia como una herramienta terapéutica supremamente importante para recuperar ese estado de salud, esa condición de salud. Pero ante todo entender que la salud se va dando de múltiples maneras. Va a haber un componente mental, un componente emocional, un componente físico, un componente medioambiental. Entran aspectos tan importantes como es la adecuada nutrición, el ejercicio físico, la correcta forma de pensar para que el cuerpo funcione de manera adecuada y que el cuerpo es un todo integral. El cuerpo humano está conformado de muchísimas partes y que al mismo tiempo se integran haciendo funcionar ese organismo viviente que somos. Y entendernos más que un cuerpo, entendernos como ese organismo viviente, sintiente, pensante, que además tiene una conexión con planos espirituales y planes superiores. Entonces, entender que somos más que cuerpo, somos una entidad viviente, sintiente, pensante, que puede mantener un equilibrio perfecto. Y cuando se da ese equilibrio perfecto, entonces la salud, como la conocemos, va a funcionar de manera adecuada, de manera óptima. Entonces, vamos a empezar el abordaje entendiendo cómo funciona nuestro cuerpo allá internamente y vamos a empezar por la parte superior, allá en nuestra cabeza, la función cerebral, cómo se da ese proceso y entender además el estrés como un agente que si es bien manejado nos va a ayudar a mantener esa homeostasis en el cuerpo o que si se sale del control nos va a llevar a desequilibrios, a enfermedad, a generar además toxinas, impurezas internas, aparte de las toxinas que puedan venir del medio externo, los pensamientos, porque son agentes químicos, bioquímicos, sustancias, nos van a llevar a que se forme un proceso de contaminación. Entonces, vamos a entender primeramente cómo funcionamos desde adentro. Vamos a rayar aquí en el pizarrón y vamos a empezar a entender cómo se da este proceso. Vamos a dibujar aquí la cabeza de una forma burda, la cabeza, nariz, boca, mentón y cuello. Un dibujo burdo que no se alcanza a comparar con la belleza que realmente somos nosotros los seres humanos. Muy bien, pero esto para entender a grosso modo cómo funcionamos internamente.
Muy bien. Vamos entonces a dibujar. Acá primeramente sería nuestro encéfalo, nuestro cerebro. Bien. Vamos a dibujar acá burdamente el tronco cerebral, tallo cerebral, y por aquí vendría la médula espinal. Bien, y aquí, hacia la parte interna, vamos a tener unas estructuras supremamente importantes. Aquí atrás encontramos el cerebelo, corteza cerebral, cerebelo hacia la parte posterior, y hacia la parte central, hacia la zona del diencéfalo, que es así como se va a conocer a esta parte central, o sistema límbico, como también se conoce, sistema límbico. Van a haber unas estructuras supremamente importantes que van a ayudar a regular nuestro cuerpo humano, que van a gestar los procesos de salud, pero que también su desequilibrio va a propiciar los procesos de enfermedad. Bien, en donde se va a generar una malfunción y se va a generar una toxicidad. Bien, entonces este va a ser el centro de comando. Bien, acá hay un par de estructuras. Esto realmente es algo muy complejo. Hay un par de estructuras supremamente importantes, y una de esas estructuras es lo que se llama el hipotálamo. El hipotálamo, una estructura supremamente importante, hipotálamo, ¿ven?, que la podemos llamar el centro de control maestro, el centro de control de comando del sistema endocrino. Entonces, es un centro de control del sistema endocrino. Algunos lo pronuncian como endocrino, pero ambos son válidos, endocrino o endocrino. Y hay otra estructura supremamente importante justo debajo del hipotálamo, y es la glándula pituitaria o hipófisis. Esa glándula pituitaria o hipófisis. Esta la pinté un poco más grande de cómo sería en relación, aspecto, tamaño. El hipotálamo es del tamaño como de una uva, y este sería como el tamaño de una lenteja, como el tamaño de un frijolito, y tiene una parte anterior y una parte posterior, en donde se secretan hormonas especializadas. Entonces, esta es la hipófisis o pituitaria. Bien, y le podemos llamar glándula maestra. De esa glándula maestra se va a secretar las hormonas que controlan la homeostasis del cuerpo. Homeostasis, que sería igual a balance, sería igual a equilibrio. Entonces, si hay una alteración en esta función de secreción de hormonas, péptidos, polipéptidos, si hay una falla en esta parte central, entonces nuestro cuerpo no va a funcionar bien. Vamos a generar además estrés. Y vamos a entender, a grosso modo, cuáles son las hormonas que se secretan en cada una de ellas para tener una adecuada visión de todo el proceso. Y además entender esos mecanismos de funcionamiento, y entender además el estrés y por qué el estrés entonces deteriora nuestro cuerpo y cómo lo deteriora. Muy bien, entonces vamos a pintarlo acá más grande. Entonces acá tenemos una ampliación. Entonces aquí tenemos
un diagrama burdo de lo que sería el hipotálamo, y aquí debajo entonces estaría esa glándula pituitaria. Hay una comunicación entre estas dos glándulas de manera permanente, y esa comunicación se da gracias a que hay un sistema circulatorio entre ellas, el cual se llama el sistema porta hipofisiario. Sistema porta hipofisiario. Y ese sistema porta hipofisiario, además de un sistema intrincado de nervios, permite que se dé una comunicación entre esas dos áreas. Y eso hace parte de lo que sería un sistema paracrino. Hay sistema endocrino, que básicamente hace una conexión a distancia de esas secreciones hormonales, un sistema paracrino que comunica aquí en la vecindad, en una zona pequeña, como entre el hipotálamo y la hipófisis o pituitaria, y hay un sistema autocrino, que sería, por ejemplo, cómo se comunican las células entre ellas a través de todos estos mensajeros, ¿bien? Neurotransmisores, proteínas, etc. Aquí se da entonces, bien, todo ese proceso de funcionamiento. Ahora, vamos a entender cuáles son las secreciones hormonales que se generan en cada una de ellas, y vamos a empezar a entender a partir de ahí cómo funciona nuestro cuerpo. ¿Bien? Vamos a borrar por acá y vamos a apuntar entonces esas hormonas que se van secretando. La reacción primaria se da desde el hipotálamo, que sería esa glándula de control central. ¿Bien? Y pasa la información a través de ese sistema porta hipofisiario a la glándula pituitaria o hipófisis. ¿Correcto? Entonces, desde el hipotálamo vamos a tener las siguientes secreciones hormonales que, como ya lo he dicho, van a estimular la producción de hormonas de la pituitaria. ¿Correcto? La primera acción se da en el hipotálamo y la siguiente acción se da en la pituitaria. ¿Cuáles son esas hormonas que el hipotálamo secreta? Entonces, va a secretar la GnRH, va a secretar la CRH, ya le explico qué quiere decir cada una, va a secretar la TRH, va a secretar el factor inhibidor de la prolactina. ¿Bien? Estas son hormonas que secreta, aquí me hace falta una, que es la GRH, y la FIP, que es el factor inhibidor de la prolactina. Estas son todas las hormonas que secreta el hipotálamo. ¿Qué es esto de GnRH? Es un factor que le dice a la pituitaria que secrete, vamos a escribir por acá pituitaria, que secrete las FSH, que es la hormona folículo estimulante, y la LH, hormona luteinizante, que van a estar presentes en hombre y mujer y van a estimular los ovarios en la mujer o los testículos en el hombre para que secreten las hormonas.
en una reacción en cadena. Esto es el comando central, esto es un comando maestro que va a hacer que se dé una reacción orgánica. ¿Se entiende? Perfecto. Y entonces, esta FSH, folículo estimulante y luteinizante, nos va a decir en el nombre, secrete, por ejemplo, testosterona para la fertilidad masculina, para el correcto funcionamiento, o que secrete los estrógenos, estradiol en la mujer, para que funcione ese proceso adecuado de gestación de la vida, por ejemplo. ¿Bien? O que nos mantengamos funcionando en óptimas condiciones. ¿Bien? La CRH es la corticotropina, que le va a decir a la pituitaria que secrete la ACTH. Y la ACTH es la adrenocorticotropa. Y esa hormona, con esta reacción desde arriba, le va a decir al cuerpo que secrete, por ejemplo, la hormona cortisol, la hormona del estrés. La principal hormona del estrés, porque hay otras, la principal hormona del estrés es el cortisol. ¿Bien? Y ese cortisol va a tener funciones importantes, ahorita lo escribimos más en detalle, va a tener funciones importantes como la regulación de la glucosa, del funcionamiento energético, que tengamos energía para funcionar. Y ahora es cuando nosotros vamos a entender por qué sentimos cierta necesidad de alimentos, porque la ansiedad entonces va a estar primando en nosotros, porque aquí se van a estar secretando unas hormonas a partir de los requerimientos del cerebro y a partir de las necesidades, conflictos y entendimientos del individuo. Y nosotros más adelante vamos a entender unas diluciones y preparaciones en infusión o sueros para regular, por ejemplo, la ansiedad. Bien, si bien quiero aclarar, vamos a entender cómo a través de un suero puedo influenciar en esto y ayudar a trabajar la ansiedad, debemos entender que esto puede regularse de manera natural, simplemente entendiendo la vida, entendiendo el funcionamiento, nuestro comportamiento y emociones, y aquí entra la parte psicológica, y aprendiendo, digamos, a enfocarnos de manera correcta en la vida. Primero un autorreconocimiento, entender quién soy, quiénes somos, cuáles son nuestros objetivos en la vida, cuál es la razón de la vida, y utilizar técnicas como la meditación, la respiración consciente, la relajación, técnicas de autorreconocimiento para entrar en razón y lograr reducir niveles de ansiedad, que serían igual a mucha producción de la hormona cortisol, por ejemplo, que está en exceso. Entonces vaya entendiendo hasta acá la importancia de primero conocer esto antes de yo entrar con un suero. ¿Correcto? ¿Se comprende? Muy bien. Ahora, esa TRH le va a decir entonces a la pituitaria que secrete otras hormonas que nos van a ayudar al funcionamiento de la glándula tiroides, ¿correcto? Entonces, la TRH nos va a estimular la TSH, que es la hormona que va a estimular a la tiroides para que esa tiroides libere otras dos hormonas, que sería la T4 y la T3. Entonces, cuando vamos a hacer exámenes de laboratorio, queremos saber cómo está la función de la glándula tiroides a partir de este estudio de TSH, ¿correcto? Y la T4 y la T3, esta sería la triyodotironina, y esta sería la tiroxina. La T3 es la triyodotironina y la T4 la tiroxina, ¿correcto? Entonces, para que se vaya entendiendo, TRH desde hipotálamo, TSH se le mandó la señal a la pituitaria para que secrete la TSH, que es la hormona reguladora de la tiroides,
Y ya la tiroides va a liderar T4, T3, ¿correcto? Si todo está en balance, en homeostasis, se van a regular estas hormonas de manera adecuada. ¿Cuándo se altera esa homeostasis? Entonces, cuando hay un fallo en esta producción hormonal y entramos en déficit de tiroxina o de triiodotironina y vamos a entrar ya sea en una hipertiroides o en hipotiroidismo o en hipertiroidismo, ¿correcto? Y ya tendríamos que entrar en reemplazo hormonal. Pero vamos a entender alternativas naturales para equilibrar esta función, ¿correcto? Y es posible entonces, a partir de este tipo de terapias y con el trabajo mental, por supuesto, un trabajo cognitivo, es posible no necesitar ese tipo de medicación, por ejemplo. Cuando esto se entiende, entonces esos medicamentos no son necesarios. Ahora, la GRH nos va a decir a la pituitaria que libere la hormona del crecimiento. La GH, hormona del crecimiento. Bien, entonces, esa hormona del crecimiento va a actuar sobre los huesos del cuerpo, huesos largos, va a actuar sobre los músculos, y no solo durante el proceso de crecimiento y desarrollo, sino a lo largo de la vida, en procesos de reparación, por ejemplo. En el proceso de crecimiento y desarrollo, entonces vamos a crecer. Van a crecer los músculos, van a crecer los huesos, ¿ven? Pero en el transcurso de la vida necesitamos esta hormona para que se sigan gestando los procesos de regeneración celular y para que entonces el hueso siga funcionando. Y además, porque aquí se le da otra orden hacia la glándula tiroides y sobre todo hacia la parte posterior de la glándula tiroides, en donde están esas hormonas paratiroideas. Entonces tendríamos aquí en una vista anterior la glándula tiroides, vista anterior, y hacia la parte posterior encontramos las hormonas paratiroideas que están regulando el mecanismo del calcio, por ejemplo, que se distribuye el calcio de forma adecuada. Y todas están funcionando en conjunto, todas, para que el cuerpo mantenga sus procesos vitales y esos procesos de regeneración constantes que deben estar presentes en nuestra vida. Cuando entonces empiezan a haber fallas acá, internas, esa producción de hueso no se da de forma adecuada, empezamos a manifestar osteoporosis, esa producción de músculo ya no se da y empezamos a perder masa muscular y entenderíamos entonces un proceso de envejecimiento a partir de ahí, cuando esto no funciona de manera adecuada. Pero la ciencia nos ha ayudado a entender que a partir de este conocimiento podemos retrasar el proceso de envejecimiento y de hecho hasta revertirlo. Y ahí estaríamos hablando, por ejemplo, de la edad biológica. Revertir la edad biológica. Una cosa es edad cronológica, el tiempo transcurrido de vida, y otra cosa es la edad biológica. ¿Cuántos años realmente yo tengo? ¿Correcto? En mi apariencia, cómo estoy, cómo es mi función. ¿Bien? Y la otra hormona, entonces, que se genera acá, sería la prolactina. Prolactina. Entonces, hay un factor inhibidor de la prolactina que es el FIP, ¿bien? Porque ese factor se está dando constantemente, se está secretando esa hormona constantemente, y cuando hay entonces el proceso, por ejemplo, de amamantar al bebé, a la nueva criatura, entonces se va a secretar la prolactina. ¿Bien? Ahora, estas hormonas, bien, van a tener una característica trófica y las vamos a resumir a todas ellas con esta mnemotecnia. Flat. Flat y PEG. ¿Cuáles son las hormonas flat de aquí? Entonces, FL sería para la folículo estimulante y luteinizante,
La A sería para la ACTH, bien, que libera, que estimula las glándulas suprarrenales para liberar el cortisol, bien. Y la T es de la TSH, la hormona que estimula la producción de la triiodotironina y tiroxina, bien. Y estas serían hormonas tróficas que nos ayudan al trofismo, bien. Y la otra, las PEG, entraría acá el factor inhibidor de la prolactina, la hormona de crecimiento, estas son hormonas directas, y esta E es para las endorfinas. Endorfinas, que las endorfinas no solamente se producen en el cerebro, sino que muchos órganos hacen que se liberen las endorfinas. Por eso pues entonces no entran acá dentro de esta clasificación, ¿correcto? Esto es a grosso modo las principales hormonas que se van secretando para regular esa homeostasis en el cuerpo y regular el metabolismo. Entonces acá, por ejemplo, esta hormona, la TSH, que nos ayuda a liberar la T4 y la T3, entonces va a estimular, por ejemplo, cambios de temperatura, que el cuerpo regule el calor, el frío, se adapte fácilmente a él. Entonces cuando tenemos alteraciones de la tiroides, hipertiroidismo o hipotiroidismo, entonces es normal que la persona o no regule bien el calor o el frío, es demasiado friolenta o tiene tendencia a sentir calor. Entonces sería como el termostato, ese es el termostato, ¿bien? Y también va a regular el hambre, la necesidad de alimentarse, la necesidad de comer. Entonces mire que realmente esos desequilibrios se están dando es allá. Cuando hay desequilibrios se dan es allá. Bien, y es allá donde vamos a actuar. Y en la homotoxicología vamos a limpiar impurezas que hay en el cuerpo que impiden que esto funcione de manera adecuada y nos van a ayudar también a trabajar en la parte mental. Nos van a ayudar a estabilizar la mente, nuestros pensamientos, a partir de esa regulación hormonal. Porque realmente nosotros pensamos, sentimos, es a partir de ahí. Bien, y tenemos un sistema propioceptivo, un sistema de sensores que van recogiendo información. Ahí entra el sistema nervioso central, cerebro, médula espinal, sistema nervioso periférico, todo el cableado que se irriga hacia el cuerpo y la cantidad de sensores que hay que están recogiendo información, trayendo y llevando a través de vías aferentes, eferentes, traen y llevan información, se hace una interpretación del medio y yo puedo sentir tristeza, yo puedo sentir angustia, yo puedo sentir alegría. Y aquí entraríamos además en lo que sería esta parte, este diencéfalo, este sistema límbico, sistema reptil o primitivo, entrarían lo que son las emociones primarias. Emociones primarias. Y ahí en esas emociones primarias encontramos el miedo. Miedo, por ejemplo, el miedo se gesta acá como un mecanismo de defensa, de supervivencia innato, natural. Encontramos también la alegría, pero de una forma primitiva. Encontramos el amor de una forma primitiva, solo activándose el mecanismo de recompensa. Si me quieres, estoy feliz. Si no me quieres, no estoy feliz. ¿Bien? Entonces, ¿me quieres, no me quieres? ¿Me quieres, no me quieres? Como un juego de sí y no, algo muy primitivo, muy primario. Y para entender que la mayoría de nosotros, nuestra población, el mundo, la humanidad, vivimos acá, en el sistema límbico. Que realmente las emociones superiores, ese pensamiento lógico, esa razón lógica, no la razón de este sistema límbico, porque esta es la razón del ego. Aquí se gesta el ego, aquí está el ego. Soy más alto, soy más fuerte, soy más bonito, ¿bien? O soy más feíto, se da la depresión, no me quieren,
me resguardo, hay conflicto, aquí está el ego como un salvavidas, esto es primitivo. Entonces cuando yo soy básicamente primario, primitivo, ahí estoy viviendo. Y ahí es donde la humanidad, en un estado de supervivencia, está viviendo principalmente. Y no conectados aquí arriba, en la corteza cerebral, principalmente en el lóbulo frontal, en donde se va a gestar lo superior. El altruismo, el entendimiento, la lógica, la comprensión, el respetar la vida, el entenderme a mí mismo, respetarme como ser humano y al mismo tiempo respetar a los demás. Es ahí ya donde entiendo que todo daño que yo me haga a mí mismo se va a reflejar en los demás y que todo daño que se haga a los demás va a venir a mí. Es recíproco. Bien, y tenemos una desconexión real de esto. Bien, con esa corteza cerebral y estamos viviendo acá primeramente. Por eso, para tratar la ansiedad hay que tener un abordaje psicológico, primeramente. Antes que un suero, es la psicología. Es entender que está funcionando mal. ¿Cuál es el rechazo al cuerpo? ¿Cuál es el rechazo a su presencia? Vivo en un estrés permanente, secretando constantemente cortisol en una gran cuantía. Vivo en un desasosiego permanente, en una insatisfacción. Vivo en los mecanismos de recompensa, o yo me conecto, respiro, me integro, regulo este metabolismo basal del cuerpo y todo esto se regula. Y ahí me es más fácil ayudar desde un suero, o desde acupuntura, o desde láser terapia, o desde ozonoterapia, o desde terapia neural. Es más fácil. Pero mientras no organice acá arriba, no me sirve de nada hacer una dieta. Porque mi cuerpo me va a estar pidiendo de acuerdo a lo que tengo que gastar. Estoy en ansiedad permanente porque yo no me encuentro satisfecho conmigo mismo. El cuerpo empieza a secretar todo esto y se está defendiendo. Y ya vamos a hablar ahora de lo que es el eje hipotálamo, hipófisis, adrenales, de donde se gesta esa liberación real de la hormona del estrés. Bien, vamos a borrar acá. ¿Se va entendiendo? Mucho. Me Muy pasé bien. demasiado. Mucho. Vamos a borrar todo esto completamente. Dice que no está funcionando muy bien el borrador. Pero ahí puedo diagramar. Bueno. Vamos a volver a dibujar bien. Dibujamos nuevamente corteza cerebral, cerebelo atrás y aquí sistema límbico, tallo cerebral. Y va a haber acá un nuevo protagonista, para que se entienda de dónde se da este mecanismo de supervivencia. Tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, y hacia ambos hemisferios del cerebro vamos a encontrar algo que se llama la amígdala cerebral. Amígdala. Amígdala cerebral. Bien. Y aquí, por supuesto, entonces está el hipotálamo. Ahí va a estar el hipotálamo. Aquí va a estar entonces la pituitaria con todo ese ciclo hormonal que ya hemos explicado hace un momento. Bien. Y con este nuevo protagonista. Y aquí vamos a hablar de algo que se llama eje hipotálamo, hipófisis,
que esa hipófisis, la pituitaria, y glándulas adrenales o suprarrenales. Adrenales. Las glándulas suprarrenales, bien, dibujamos aquí una figura para que se entienda mejor este concepto. Bien, piernas. Vamos a tener entonces las glándulas suprarrenales que están arriba de los riñones. Glándulas suprarrenales arriba de los riñones, por eso se llaman suprarrenales o adrenales, y nada que ver con la interacción o funcionamiento del riñón. Suprarrenales solo se relacionan con el riñón porque están encima de él, de resto nada. Cada uno tiene su función aparte para que se entienda, ¿bien? Entonces, viene esa conexión desde esa parte superior allá, y ahí se gesta lo que es el eje hipotálamo, hipófisis, adrenales. Ahí están esos mecanismos de supervivencia. Y aquí entonces podemos hablar de esta amígdala cerebral o cuerpo amigdalino como una alarma. Alarma. Yo llamo a esa alarma botón de pánico. En lo personal yo lo llamo botón de pánico. Es como un botón que usted va a pinchar en caso de haber una amenaza. ¿Bien? Y ese botón de pánico va a funcionar con miedos reales, en el caso de pasar una calle, bien, y que se venga un carro encima, lo vaya a atropellar y usted reacciona. Bien, usted reacciona inmediatamente. Se encendió esa alarma, bien, se activó ese botón de pánico. O también funciona de manera imaginaria, y ahí es donde se gesta la ansiedad. Una cosa es el miedo, la emoción primaria del miedo, se me va a venir esto encima, esta pared encima, y yo reacciono como un mecanismo de supervivencia, ¿bien? Pero también se puede gestar ya como un desorden psíquico, psicológico, en donde yo genero ansiedad, en donde yo me estoy anticipando, y yo me paro al borde de la calle, y así no estén pasando carros, y yo, ¿qué tal que pase un carro rápido? ¿Y qué tal si voy a pasar la calle y se me troncha el pie? ¿Y qué tal si alguien me empuja? ¿Y qué tal si pierdo la visión y no veo el carro que viene? ¿Y qué pasa ahí? Yo me quedo ahí y no cruzo la calle. ¿Cierto? Y eso es ya una enfermedad psicológica. Y eso hay que tratarlo. Entonces, no actúo porque tengo miedo a que algo malo me pase. ¿Bien? Y esto va a afectar el funcionamiento de todas las hormonas, como se los voy a explicar en un momento. ¿Bien? Entonces, vas a estar oprimiendo botón de pánico en situaciones donde tu ego es atacado. ¿Dónde se gesta el ego? ¿En qué parte? En el diencéfalo. ¿Bien? Diencéfalo, hacia el centro. Entonces, tú tienes un concepto de ti erróneo. Tú tienes una enfermedad como la bulimia, la anorexia, tú tienes una baja autoestima, tú te consideras gordo, feo, chiquito, o qué sé yo, o soy demasiado alto, qué susto, y entonces ando jibado porque soy muy alto, me da pena mostrarme como soy. O tú tienes un temor allá interno con una falta de valoración a ti mismo, y entonces cada vez que alguien te va a decir algo que amenaza esa propia identidad tuya, tú respondes airosamente. Eres un fosforito, no se te puede decir nada, pero todo porque parte de un conflicto allá interno. Entonces, ya sea una amenaza real o una amenaza imaginaria, porque el cerebro no diferencia entre si esta pared se me va a caer encima o yo me estoy imaginando que cae. Si yo me estoy imaginando que cae, estoy oprimiendo el botón de pánico. Y eso es como decirle allá al cerebro: ¡sálvame! ¡Haz algo! ¡Haz algo! ¡Sácame de aquí!
y se activa ese botón de pánico y usted va a estar quizás enfermo de su mente porque va a estar evocando constantemente ese tipo de cosas. Alguien te dice, yo no creo que tú seas capaz de hacer eso. ¿Cómo así? Y como que no, y a ver, ¿y por qué? Botón de pánico. Otra cosa es, ahí hay que empezar a manejar la ansiedad, hay que manejar el bullying además, ¿bien? Porque bullying, el que hace bullying, no tiene conciencia de sí, es inconsciente realmente, está tóxico. Y nosotros hoy estamos hablando de detoxificar el cuerpo. Y para detoxificarlo hay que empezar a aprender además a apagar ese botón de pánico. En donde yo empiezo a reconocerme, en donde yo me empiezo a dar valor, en donde yo miro al espejo y si me veo gordo, feo, digo, un momento, basta. Soy un ser humano maravilloso, soy hermoso como soy, tengo vida, soy agradecido, doy gracias a la vida, doy gracias porque respiro, porque como, porque me muevo, ¿vale? Entonces, todo cambia, ya ese botón de pánico no se activa. Entonces alguien te dice, yo considero que tú no estás lo suficientemente preparado. Cuando tú te reconoces, tú dirías algo así, bien, reconozco que tengo muchas cosas aún por aprender, pero creo que el conocimiento que tengo es válido y yo puedo mostrarte este camino. ¡Wow! Una energía diferente. Lo mismo, yo te veo muy gorda. Respiro. Momento. Sí, puede que esté muy gorda, pero me encanta la vida. Disfruto la vida. Y sabes una cosa, yo te veo a ti tan maravilloso. Yo te veo a ti tan especial. ¿Qué estoy haciendo? Ya no presiona el botón de pánico. Mira que en todo ese tipo de situaciones el botón de pánico se presiona. Entonces así va a pasar cuando una persona va a llegar a su consulta y dice, doctor, pronto, póngame un suero porque necesito adelgazar. Estoy muy gorda. Y si tú solo piensas en el dinero, sí, yo te veo muy gorda, ya mismo. Momento, mira, relájate, respira, vamos a aprender a autorreconocernos, vamos a aprender a amarnos, y bien, yo te puedo ayudar a regular tu mente, yo puedo ayudarte con estas sustancias que pueden ayudar a equilibrarte, pero debes entender que primero hay que equilibrar tu mente. Y de esa manera estas sustancias van a funcionar mejor, porque de nada me sirve si yo pongo estas sustancias y no ordeno aquí arriba. No le van a servir los sueros, no le van a servir las dietas, y va esa persona, viene de otros centros hablando mal de todos. Y si se dan cuenta, esa persona siempre viene contándole malas historias de otras partes. Que me pusieron el suelo yo no sé dónde, que me hicieron esto, que ya me he hecho de todo. Pues fíjate, te digo una cosa, tú no te vas a resolver tampoco la situación. Y esa persona, como viene hablando mal de otros, también va a hablar mal de ti. Si tú no corriges esto primero, no pierdas tu tiempo. Bien, actúa de forma correcta, de forma adecuada. Y bríndale la posibilidad a esta persona de que realmente se conecte. Estás trabajando con el alma, estás trabajando con sinceridad, eres correcto y dices, este Treumel, este Engistol, este linfomiosot sirve para regular tu cuerpo de esta y de esta manera. Y si regulamos aquí arriba también y nos acompañamos de ejercicio, de meditación, de respiración, de terapias de autoestima, esto nos va a funcionar. Bien. Ahora, ya hemos entendido la amígdala cerebral, ya hemos entendido el botón de pánico, eje, hipotálamo, hipófisis, adrenales, y qué es o cómo funciona realmente el miedo, la respuesta del miedo y cómo se da acá. Pues bien, les explico en detalle. Ya sabemos el mecanismo de alarma, botón de pánico, amígdala cerebral. Ya hemos visto las secreciones hormonales que se dan allá en el hipotálamo, en la pituitaria, ya las hemos visto, ¿verdad? Ahora nos vamos a centrar en lo que es el estrés. Estrés.
Y realmente cuando vamos a buscar un suero de ansiedad, de antiestrés, tenemos que entender cómo se da ese mecanismo. ¿Qué es lo que pasa? Volvemos entonces aquí al hipotálamo. Y ya vemos que se secretan allá en el hipotálamo algunas hormonas. ¿Bien? Y que ese hipotálamo va a secretar cierta hormona que nos va, que es la corticotropina, a ver, lo escribimos, corticotrofina, o tropina, va a secretar esa hormona que le va a decir a la hipófisis que secrete, a ver si nos acordamos, la ACTH. La ACTH, escribámoslo bien, ACTH, liberada desde acá, estimulada por esta otra hormona, CRH, se va a comunicar con las glándulas adrenales o suprarrenales y les va a decir que libere el cortisol. En esas glándulas adrenales, además de producirse el cortisol, se producen otras hormonas de excitación como las catecolaminas, la epinefrina o conocida también como la adrenalina. Entonces, se van a secretar en partes de las glándulas adrenales, no voy a especificar en qué partes para no extendernos mucho, se van a secretar el cortisol y la adrenalina. Se estimuló la amígdala, botón de pánico encendido. Se activa el mecanismo de lucha o huida. Y esto es un mecanismo de alarma. Un mecanismo de alarma que es igual al estrés. ¿Bien? Entonces, si hablamos de estrés, hablamos de un mecanismo de lucha o huida y tenemos que hablar del protagonista principal, la principal hormona del estrés que se llama cortisol. Entonces, mecanismo de lucha o huida. Tu cerebro es muy complejo, pero también es muy básico y aquí es muy primitivo, muy práctico para funcionar. Botón de pánico activo. O luchas y estás como un fosforito a toda hora que se enciende tu ego, no se te puede decir nada, estás peleando con todo el mundo y el que más grita, más pelea es el más miedoso. ¿Sí? Es el más miedoso, porque detrás de eso se esconde esa debilidad. Yo soy el más grande, te voy a comer. Pero detrás existe una persona ya ingenua, tímida, temerosa, que solo se está mostrando así de hinchado y de grande, porque en realidad tiene muchos conflictos internos. Y resulta que o peleas o huyes y dices, no, ese está más grande que yo, y salgo corriendo. Bien. Y ese mecanismo debería activarse de manera natural, no es malo. Es ese mecanismo que me hace prevenir de pasar la calle, pero no quedarme al borde. Dice, voy a tomar prevención, miro a derecha, miro a izquierda, no vienen carros, confío y sigo. La ansiedad hace que, ¿será que viene un carro muy rápido? ¿Y será que va a pasar algo? ¿Y será que ese monstruo me va a comer? Y yo me quedo atrás. Y no hago nada, no obro. ¿Bien? Ahora, si no existiera ese mecanismo, entonces pasas así y te llevo al carro. ¿Listo? Pero entonces, esto es un mecanismo básico. O me ayuda a que si se va a caer la pared, yo inmediatamente reaccione. Y le dice, aquí se recibe la señal de alarma. Se la pasa al hipotálamo. Secreta la CRH, corticotropina. La corticotropina le dice a la pituitaria, secrete ACTH. Y eso es así, en milésimas de segundos. ACTH. Y la ACTH le va a decir
a las adrenales que secreten cortisol y adrenalina. ¿Para qué? Para que lata el corazón, suba la frecuencia cardíaca, se aumente la presión arterial y me bombea la sangre a las piernas para que yo corra tan rápido como pueda para poder sobrevivir, ¿cierto? Entonces, si estoy en ansiedad, si estoy en estrés, voy a tener esto elevado. Y yo lo que tengo que hacer es bajarlo. Pero aquí, como yo estoy recibiendo una señal de pánico constante, dice, ay, a mí me van a decir que yo no soy tan bueno. A mí me van a decir que estoy gordo. A mí me van a decir tal cosa. Ay, qué tal que se caiga el avión. Ay, qué tal que yo no pueda salir. Y no hago nada. Y me quedo ahí. ¿Y qué estoy secretando? Cortisol. Cortisol, bam, 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 bam. Porque el cerebro está recibiendo esto. Y él solo sabe ponerlo a pelear o a correr. Estoy siendo como primitivo. No estoy siendo racional. Cuando yo soy racional digo, un momento, la ingeniería aeronáutica ha evolucionado demasiado. Mi cuerpo responde perfectamente y yo ante cualquier situación voy a reaccionar. Depende de qué información yo alimento en mi cerebro, eso es lo que yo voy a obtener. ¿Qué información yo le estoy dando a mi cerebro? O yo lo alimento con la confianza y la seguridad, yo me autorreconozco, yo me valoro, o yo me alimento con el miedo, con el egoísmo, con el chisme, con la preocupación, con el odio hacia los otros. Depende de cómo alimentes tu cerebro, así vas a reaccionar y en eso te vas a convertir. Si tú alimentas la calma, calmado vas a reaccionar. Y más fácilmente, ante una situación verdadera de peligro, vas a reaccionar más fácilmente, porque tus sentidos están todos abiertos. Pero ante el pánico, esto no funciona. Y vamos a ver las cosas que no funcionan cuando prima la liberación de cortisol y adrenalina en el mecanismo de lucha o huida. ¿Qué es lo que hace su cerebro? Usted dice, o este se lo va a comer un tigre, porque esa es la programación, o viene la tribu más poderosa y siempre está temeroso, y por eso se arma. Y la obesidad, escúchese bien, es solo un mecanismo de protección. Porque a mayor cortisol, más retención. El cortisol es un esteroide. Y el cortisol nos ayuda muy bien también en procesos de aporte de energía, de trabajar con la glucosa, de decirle al hígado que libere glucosa, porque así es como funciona ese mecanismo. Entonces, ante el mecanismo de lucha o huida, se le manda la orden además al hígado de que produzca glucosa a partir de esa ACTH, a partir de ese cortisol, y el hígado te va a mandar más energía. Entonces, si yo estoy en estrés y en ansiedad permanente, estoy con cortisol elevado, ¿pero para qué? Para que vos pelees o salgas corriendo, ¿cierto? Entonces, de nada me sirven los sueros si yo no apago ese botón de pánico, porque siempre, y le manda la dieta, el nutriólogo, y le manda la dieta, y le dice, usted tiene que comer frutas, verduras, vegetales, leguminosas, pero si usted está aquí con esto activo, su cuerpo le va a estar pidiendo glucosa, porque usted siempre se mira al espejo y nunca se quiere, nunca se gusta, activa botón de pánico, vuelve y libera más cortisol, vuelve y libera más adrenalina, y fuera de eso, va armado en la calle, y alguien le dice, pero es que estás muy gorda. Peor, ¿cómo así que estoy muy gorda? Y vuelve a la casa, ay, ahora la depresión, no, vea, si ve, esa dieta no me sirve para nada, ¿qué cuál? Botón de pánico activo, vuelve y se activa el mecanismo, vuelve y le pide entonces, porque usted le está dando la orden, vuelve y libera más glucosa, y entonces se le va acabando la glucosa, ¿y qué pasa? Coma más. Si estás en ansiedad y si estás en estrés, no hagas dietas, no te sirven, porque tu cerebro te está pidiendo azúcar. Porque esa es la demanda energética para correr o para pelear. ¿Qué es mejor? O hacer ejercicio hasta matarme, o relajarme para bajar de peso. Les pregunto. Relajarse. Perfecto, ¿se está entendiendo? Bajo más de peso con
tai chi, meditación. ¿Qué? Bien, ¿vas a bajar de peso? Sí. Además te vas a lastimar y vas a hacer efecto rebote después. ¿Vas a tener una dieta? Sí, bajas de peso, pero vas a hacer efecto rebote. Y dices, no puedo más, al carajo esta dieta, tengo que comer. Porque como sigues en ansiedad y no has apagado el botón de pánico, eso es lo primero que tienes que apagar cuando vas a bajar de peso. Si no lo apagas, el cerebro te va a atacar, pero es que yo necesito azúcar, porque es que usted quiere correr. Usted me está diciendo a mí que quiere correr a toda hora. Entonces yo lo estoy tratando de poner a salvo siempre y necesito azúcar, necesito grasas. Y curiosamente, eso es lo que comemos cuando estamos estresados. Ay no, dulce, ay no, grasas. ¿Por qué necesito energía? Su cerebro le está pidiendo eso. ¿Pero por qué su cerebro le pide eso? Porque usted con su inconformismo le está dando la orden al cerebro. Es usted el que controla su vida. Y no depende de nadie, no depende del terapeuta más teso, no depende de nadie, depende de usted. No depende del mejor entrenador personal, depende de usted. Si usted se calma, si usted medita, si usted se ama, usted dice, empiezo a hacer ejercicio. Y funciona más, ejercicio de larga duración, una caminata chévere, relajado, tranquilo, que tengo que bajar de peso, tengo que bajar de peso. Le estás enviando la señal, bajar de peso, estás activando el mecanismo de lucha de vida, ¿me entiendes? Por eso, si quieres perder peso, no hagas ejercicio. Haz ejercicio porque es adecuado para tu salud. Si vas a perder peso, no hagas dieta. No. Toma un plan adecuado nutricional porque es adecuado para ti. Y si tú relajas tu mente, tu cuerpo va a funcionar. Y entonces es más fácil que los sueros, la sueroterapia le funcione. Y si usted como terapeuta llega solo a enchufarlo allá, a ponerle el catéter y descargue el suero, el engistol, el traumel, el linfomiosot y todo eso, entonces no va a funcionar. Y la vitamina C para las defensas, que mientras esto, botón de pánico, esté activo, no hay vitamina C, no hay nada que funcione, nada. Porque ese eje está averiado. Y estas son las respuestas que se producen. Aumento de circulación hacia extremidades, hacia las piernas en el caso de correr, o hacia los brazos en el caso de trepar, mecanismo instintivo. Y disminución de circulación en órganos en cerebro. Y disminución circulatoria en cerebro, órganos, en el estómago, por ejemplo, estómago, y es ahí entonces donde, si ese estrés es mantenido en el tiempo y si esa ansiedad es mantenida en el tiempo, usted le da gastritis. ¿Por qué? Porque no hay un suministro adecuado de circulación y esa mucosa gástrica no se está nutriendo, no circula, entonces se le daña. Y entonces usted va al médico y ¿qué le dice? Esomeprazol es lo mejor. No señor, corrija esto, arriba, bájele la ansiedad, ok, formule el omeprazol y no le diga que es para toda la vida. Dígale por un tiempo mientras reparamos porque es que tienes un daño severo, ¿cierto? Y organizamos esto. También existe la sueroterapia para la gastritis, por supuesto, y lo vamos a ver en el curso. Vamos a ver qué se recomienda para gastritis. ¿Bien? Pero primero, acá arriba, si esto no se trabaja, esta persona va a seguir generando, termina en úlcera y termina en cáncer, además. Usted dice, no, le tengo el suero de vitamina C para el cáncer. No, corrija esto. Ok, ya les llegó usted con cáncer, mire, pero aún así, aplíquenle los sueros, pero trabaje esto, porque ahí está la clave. Bien, entonces, ¿qué más además pasa? Disminución de la visión, disminución de la audición, y por eso se dice, si usted está estresado, ni oye, ni ve, ni entiende.
Entonces, la pareja le dice al otro, y es que este ni oye, ni ve, ni entiende. Tiene toda la razón, porque está en estrés. ¿Qué tiene que hacer? Disminuye el estrés y va a escuchar, va a oír, va a tener toda la cognición perfecta. ¿Qué pasa además? Que aquí está primando la liberación de la ACTH. Y se acuerdan todas las demás hormonas, las otras. La FSH, fólico estimulante, entonces pierde deseo sexual por el estrés, porque eso no está funcionando. La secreción de la hormona del crecimiento, entonces para la producción de hueso, para la producción de músculo, y usted se enferma de osteoporosis, ¿cierto? Y además, ante el estrés, pasa otra cosa, importantísima, es un mecanismo de defensa, que si usted tiene que correr, salir corriendo, entonces, coagulación sanguínea. Coagulación sanguínea. ¿Cierto? Entonces, como mecanismo de defensa, en el caso de que usted se caiga y se corte, no se desangre. Se espesa la sangre. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Que si usted está en estrés permanentemente, ¿qué va a tener? Problemas circulatorios, apoplejía, infarto, porque se sube la presión arterial, porque se sube la frecuencia cardíaca, su sangre se coagula, su respiración, usted está hiperventilado, entonces ya demasiada saturación de oxígeno, baja el nivel de CO2 y entonces allá sus alvéolos colapsan. Y usted, crisis de pánico, ¿qué es? Me falta el aire, hay un colapso allá interno. Relájese, respire. Ay, ¿qué se le parece esto? Un cuadro de enfermedad. La enfermedad de moda, no la quiero mencionar. Coagulación, se le coaguló la sangre, se le taparon las venas. ¡Parán! Miedo, ansiedad, estrés. Ay, no hay que protegerse, el tapabocas. ¿Qué estás haciendo? Estás bloqueando la inmunidad natural. ¿Y sabe qué además pasa acá? Para que prime la huida. ¿Sabe qué además pasa? Se suprime el sistema inmunológico, porque a su cuerpo lo único, a su cerebro, lo único que le interesa es que usted corra tan rápido como pueda y empieza a pagar. No necesito producción de hueso, no necesito producción de músculo, no necesito sistema inmunológico porque este está muy bravo y puede defender. Lo necesito corriendo además. Pam, 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 apague botones. Pam, 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 pam. Claro, estrés, deudas, preocupaciones, información nociva del medio, que ahora vamos a ver los problemas de la información nociva del medio y cómo toxifican el cuerpo, y ahí es donde nosotros entramos, por ejemplo, con los sueros a detoxificar. Se baja el sistema inmune. ¿Puede usted creer? Ya vamos a ver el sistema inmunológico. Esto disminuye porque aquí hay alarma, pam, 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 alarma, 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 corre, 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 sangre en las piernas, latido del corazón, coagulación sanguínea, disminución de hueso. ¿Qué pasa con el adulto mayor? A usted le están diciendo todo el día, ya estás viejo, mira, ya tienes tantos años, ya deberías evaluarte tu próstata. Ay, mira, es que cuidado con la osteoporosis. Ay, mira, es que tu piel se está envejeciendo. Cuidado con el viejito que ya no puede subir escaleras. Rigidez. ¿Por qué? Porque en el mecanismo de lucha o huida viene la sangre además para los flexores de la cadera, flexores de cadera, músculo psoas e ilíaco, que se conecta con la columna lumbar. Y ese cerebro enviando información para que corra toda hora. Esto se tensiona de una manera que empieza a producir anquilosamiento. Se calcifica además, calcificaciones, una rigidez sin tensión bárbara en ese músculo que hace que las vértebras lumbares se compriman y se aplasten. Además de la fuerza de la gravedad, se deterioran los músculos antigravitatorios por estar mucho tiempo sentados y colapsa la columna. Pero yo le digo, yo le tengo el discus, que el discus le ayuda a regenerar la columna vertebral. Sí, pero además de discus, necesito una terapia física para ayudar a liberar las fascias, los músculos y una rehabilitación a la vida normal. No estés viejo, no estés acabado, no tienes muchos años, simplemente tu cuerpo está en estrés. Ese es el motivo de la enfermedad en realidad.
Y por eso es que nos enfermamos y por eso es que realmente morimos. Imagínese usted envejeciendo, viviendo que en lugar deberíamos estar agradecidos por la vida, cada día que pasa, gracias, gracias porque respiro, gracias por esto, gracias por lo otro, mantengo mis endorfinas, mantengo mi dopamina, mi serotonina, mi oxitocina, que son otras hormonas que se producen en el hipotálamo, como la ADH y la oxitocina. Esta es la hormona antidiurética que va a regular ese mecanismo de líquidos secretado por el hipotálamo, y la oxitocina que nos va a facilitar el proceso del parto. Pero no solo en el parto, el enamoramiento, el mantenerme bien, con ganas de seguir, ¿cierto? Entonces, yo estimulo todo eso con un cambio de actitud, ¿cierto? Entonces, si estoy envejeciendo, que es un cúmulo de años que antes debería valorarse la vida, respetarse la vida, valorar a la persona que tiene más recorrido, y no decirle que ya estás viejito, tú no piensas bien. No piensa bien por todo eso, mire. Está tóxico, se ha degenerado. Y es posible revertirlo, es posible rejuvenecer, es posible revertir la edad biológica, es posible recuperar la salud, es posible todo eso a partir de esa regulación central. Entonces mire que esto es clave. Y si esto no se conoce, usted no conoce nada. Usted simplemente ahí es un terapeuta más que pone suelos y ya. Pero si usted desconoce esto, usted no sabe nada. Tiene que entender de dónde viene la enfermedad, por qué enfermamos, y esa es la causa. Excesiva producción de estrés, que además la liberación constante de adrenalina, la adrenalina acidifica. Entonces, hablamos de un pH alcalino, neutro y ácido, ¿cierto? Entonces, nos volvemos muy ácidos porque a toda hora estamos, ¡ay qué susto! ¡Ay qué ansiedad! ¡Ay qué temor! Cortisol, adrenalina, acidifica. Y esa acidificación lleva a cáncer, por eso le dio cáncer, se volvió ácido. Porque no oxigenó su cuerpo, porque no respiró de forma adecuada, porque no había alegría en usted. Por eso le pasó todo ese tipo de cosas. Por eso llegó a falla hepática, falla renal, por eso llegó a osteoporosis, a hernias discales, a enfermedades autoinmunes. Porque esta falla acá adentro hace que se produzcan las enfermedades autoinmunes. Su sistema inmunológico, como ya lo vamos a ver, se aloca. Con toda esa descarga de cortisol constante, de estrés permanente, deteriora la función del sistema inmunológico, él se aloca. Y esa parte del sistema inmunológico, que ya la vamos a ver, que se encarga de darnos inmunidad, de protegernos ante los gérmenes, bacterias, virus, a interactuar con los demás, se atrofia y solo funciona la respuesta innata, no adaptativa, que ya la vamos a ver, y es el mecanismo de inflamación. Y por eso, estrés es igual a inflamación. Inflamación es igual a enfermedad, inflamación es igual a cáncer, inflamación es igual a todo. ¿Y qué vamos a nosotros a propiciar entonces con toda la terapéutica? Desinflamar, detoxificar, reorientar el cuerpo, reorganizarlo, bajar esa adrenalina y que prime la acetilcolina, que prime el sistema nervioso parasimpático, porque esto es puro sistema simpático. Esto es reacción de sistema simpático, que es el que activa, o una hipersimpaticotonía. Hipersimpaticotonía. Es demasiado activo tu sistema simpático. Bien, y está produciendo todo este mecanismo. Y la vía parasimpática, con liberación de acetilcolina, nos va a ayudar a tranquilizar, a calmar, a relajar, a bajar ese nivel de cortisol, y a que el cuerpo otra vez, su cerebro, vuelve y libere las hormonas folículo estimulante, la hormona del crecimiento, la hormona liberadora de la tiroides, que se libere, que se elimine el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, que se elimine el cáncer,
porque ya no estamos acidificando más el cuerpo. Todo vuelve a recuperar su naturalidad. Entonces, todas estas reacciones de enfermedad pertenecen a esto. Simpático. Hipersimpaticotonía. Y eso es lo que vamos a trabajar. Y vamos a evitar entonces que nuestro cuerpo llegue a ese colapso. Bien, ahora vamos a entrar a lo que es sistema inmunológico. Una cosa.